Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Susana Iparra y le voy a hablar sobre las sucesiones y sucesiones testamentarias. En el derecho romano, los vivos suceden con respecto a cuando se convierten en difuntos, es decir, sus propiedades teóricamente sería imposible en un sistema jurídico especial que las perdieran como tal. Las personas cuando son padres, son tutores o están a cargo de una persona, ellos no pierden como tal todos sus derechos. Es decir, cuando, por ejemplo, alguien se muere y está a cargo de una presidencia de un país, esta persona no puede dejar en sucesión a su hijo. Esto solamente se realiza, por ejemplo, en los reinados, que el rey deja al príncipe a cargo del reinado, y en las dictaduras. Es por ello que las propiedades tienen cierto valor con respecto a las personas. Es decir, si alguien deja una hacienda, se le puede otorgar a sus hijos o los créditos que haya dejado. También es por ello que se hacen de más valor las propiedades en vistas de que se pueden suceder. Las sucesiones se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Los vemos desde un punto de vista sociólogo-jurídico, es decir, cuando el derecho influye con respecto a la persona desde una metafísica popular. Y también las podemos ver desde una vista jurídica, que es aquella donde interviene mucho lo que es el ius civilis, es decir, el código civil, ayudándolo y contemplándolo. Cuando una persona se queda a cargo de las sucesiones de la otra, en esta la persona debe estar muy de acuerdo con respecto a la personalidad de la misma. Es decir, que si esta persona llevaba una vida bastante simpática, agradable, la persona que le sucede debe contemplar las mismas características. No simplemente suceder la parte propietaria o la parte monetaria, sino la parte personal. Es por ello que lo llamamos sucesores. Ya entrando en una materia más propia, podemos mencionar que las sucesiones son aquel reemplazo o otorgamiento a otra persona con respecto a la titularidad de alguna propiedad con respecto al difunto. Estas tienen varias clasificaciones. Una de ellas es el título de sucesión particular, que es cuando se traspasa a una persona una parte de la propiedad, es decir, no todo en conjunto. También tenemos las sucesiones entre vivos, que es aquella que se realiza cuando la persona va a suceder su propiedad, pero a una causa que no sea la muerte. Es decir, que en vida, por citar un ejemplo, podemos mencionar que el dueño de una hacienda quiere hacer la repartición de la misma, pero en personalidad de sus hijos, que los hijos estén presentes. Cuando hablamos del martis causa familia, consiste en que la causa debe ser la muerte para que haya la repartición o la herencia de la misma y pueda haber un sucesor o sucesores. Cuando hablamos de un título universal, es cuando se le transfiere a una sola persona el patrimonio. Y cuando hablamos de la sucesión universal mortis causa, es aquella que se le transfiere a varias personas. También podemos entrar en materia de lo que es una sucesión testamentaria. Cuando hablamos del testamento, es aquel documento el cual debe estar firmado y sellado por las instituciones pertenecientes a la misma para que éste pueda ser válido. Este tiene varias características, por supuesto. Es un acto civil debido a que influenciaba mucho lo que eran las leyes parlamentarias romanas. Era un acto unilateral debido a que la voluntad era del testado, es decir, la persona que iba a dejar el testamento como tal, era personalísimo porque las personas debían estar muy en consecuencia de lo que se estaba realizando y a manera muy crítica, muy perspectiva. Cuando hablamos de un acto esencial, incluían al heredero. También, por supuesto, un testamento no debe estar a cargo o instituido por ciertas personas. En este caso podemos hablar que una de las personas que no lo podía instituir podría ser los incapaces políticos, debido a que en Roma en este tiempo era muy importante la política y alguien que estuviera incapaz era inevitable que realizara o recibiera algún tipo de herencia. También tenemos lo que son las mujeres, debido a que había una ley especial que advertía que las mujeres no podían recibir ningún tipo de herencia. Y por último tenemos las personas que eran
es decir, hijos póstumos o hijos que no estuviesen reconocidos legalmente, ellos no podían recibir este tipo de herencia. Ya pasando a un tema más específico, cuando hablamos de las clases de testamento, podemos mencionar el testamento per librare, que era el que se le dejaba a una persona de suma confianza. Podría ser que no se lo dejaran específicamente a los hijos, pero si a alguien que tuviera la plena confianza de la persona que iba a heredar. En la sucesión testamentaria en el derecho era aquella que se le dejaba con 7 testigos, 7 personas que estuviesen observando el momento en el cual se estuviese redactando el testamento. El testamento tipentum era aquel el que validaba mucho el derecho civil y las constituciones imperiales. También se encontraba lo que era el testamento privado, que valía de 7 testigos, como lo mencioné anteriormente. También estaba el testamento militar, el cual un militar podía dejar su patrimonio a otro militar, pero él tenía que colocar él debía colocar en un escudo con sangre el nombre de la persona a la cual le iba a otorgar su patrimonio. También tenemos lo que es testamento analfabeto, que se le otorgaban a 8 personas o 8 testigos debían estar de acuerdo en el momento de la otorgación. También podemos mencionar lo que es el testamento venezolano. El testamento venezolano influye desde el artículo 833 y el ordinal 1, desde el 849 al 863. También podemos hablar de una institución de herederos. Los herederos eran aquellas personas que no estaban, que iban a estar a cargo de un patrimonio como tal, lo iban a suceder, por mencionarlo de alguna manera. Entonces teníamos lo que eran los sucesores necesarios, los sucesores suyos y los sucesores voluntarios. Es por ello que los sucesores necesarios son aquellos los que necesariamente iban a recibir la herencia. Los sucesores suyos eran aquellos que se validaban de acuerdo a la patria potestad, es decir, que tenía que comprobarse que eran hijos como tal para que se pudiera validar la herencia. Y los sucesores voluntarios, que eran aquellos que se daban a elegir si aceptaban o no la herencia como tal, era si ellos querían o no querían. Cuando hablamos de una sustitución, es aquella en la cual la persona queda en sustituta del heredero. Es decir, está la sucesión vulgar y la sucesión recíproca. La vulgar es aquella cuando una persona, que es el testado, coloca un sustituto con respecto a un heredero. Es decir, cuando esta persona, si el heredero no podía por alguna u otra razón, él colocaba otra. Y si existía una sucesión recíproca, era aquella donde el mismo sustituto elegía a quién dejar a cargo en caso de que no pudiese estar presente. Por último, tenemos que también los testamentos tienen obviamente una nulidad. En este caso podemos mencionar que la nulidad es anular el testamento, que por alguna razón no pueda tener una validez a nivel jurídico. Es por ello que mencionamos algunos de estos tipos de testamentos. Pueden ser los injustum, el testamento irritam, el testamento supplim, el testamento inutible y el testamentum desertum. Así concluye mi exposición. Muchas gracias.